Parece que sí, Pedro. Creo que la selección intentó mantener un orden, trató de ser compacta. Fue una selección para mí muy resistente porque claramente ese 1-0 pues no refleja todas las ocasiones que también creó el equipo o la selección de Panamá. Creo que intentaron ser sólidos también en el medio campo, sin embargo, nos hizo falta mucha más creación ofensiva, un poco más de verticalidad. Creo que le hubiera venido bien a Guate. Siempre supimos que las llegadas iban a ser a través de Santis, así se da. Los cambios también en el segundo tiempo creo que de alguna manera también pusieron en apuros a una selección panameña, pero tuvieron en el fondo un arquero que para mí también fue clave en que Guatemala tampoco lograra pues por lo menos el empate. Vemos la alineación de Panamá con Kevin. Hubo cambios por ahí, un par de jugadores de los que ayer nosotros colocábamos como probable y lo que anticipó Sandy, por cierto, días atrás, que jugarían con línea de 5 en el partido ante Guadalupe. Empezaron con línea de 4 y por las necesidades, por las ventajas que dieron, cargaron a línea de 5. Mosquera, Escobar, Harvey, Andrade, Murillo, Gutiérrez, Godoy, Martínez, el Puma Rodríguez, Díaz y Tomás Rodríguez. Kevin, diría que un par de novedades nada más, pero un equipo físicamente fuerte, con dinámica, mantuvo la mayor parte del tiempo el balón en su poder. Fuerza, potencia, velocidad, un equipo de Panamá muy ordenado, atacaba con mucha convicción, siempre llevaba peligro. Iba hacia el frente, era vertical, muy dinámico, un equipo de Panamá muy complicado, un juego tácticamente cerrado, muestra de ello es nada más un gol, pero diríamos que ese error en la defensa de Guatemala y la virtud de Panamá pues abre el marcador, pero yo diría que una Panamá con jugadores muy interesantes y ahora nos convencemos del por qué es la número 1 de Centroamérica, está jugando muy bien. Vamos también con el árbitro que estuvo hoy en el partido entre Guatemala y la selección de Panamá, Donay Escobedo de México, al igual que Michael Espinosa y Leonardo Castrillo, asistente 1 y 2, y Reon Joshua de Granada fue el cuarto árbitro. Partido, pues obviamente correspondiente al grupo C de la Copa Oro. Y el resultado, tal y como lo anunciamos justo hace unos minutos, cuando ingresábamos al programa, finalizaba el encuentro, pues victoria de Panamá 0-1 con gol de Rodríguez, y de esta manera Panamá se clasifica ya en la siguiente ronda y comanda el grupo con puntuación perfecta en 2 partidos, 6 puntos, no conoce la derrota en esta Copa Oro. Vamos a hablar justamente de lo que nos deja el juego de hoy. Raúl, vamos analizando porque hay que ver a futuro. Guatemala y Panamá se mirarán las caras al menos 2 veces más, pero en la eliminatoria mundialista. Recordemos que esto es inevitable para Guatemala, medirse ante Panamá, y la ruta de toda selección es tratar de llegar de forma directa al Mundial, y la única manera sería ganando su respectivo grupo. Panamá tiene esa ruta bien definida y lo que hoy mostraron, Raúl, nos alerta en muchas cosas. ¿O crees que Guatemala hoy, a pesar del resultado, se le acerca a Panamá en lo futbolístico? ¿Cómo analizas esto de cara a los 2 compromisos de la eliminatoria mundialista? Porque, bueno, uno nunca sabe si con Panamá se volverá a ver las caras en Copa Oro. Veo difícil que eso suceda nuevamente, al menos en esta edición. Pero yéndonos a los partidos que sí están seguros, que es en la eliminatoria, ¿te deja algo este partido? ¿Te deja alarma? ¿Te deja una idea más clara de que Guatemala, a pesar del resultado, acortó en lo futbolístico? ¿O ves que no hay manera? Sí, yo utilizaría ese último término que dijiste. Se acercó bastante Guatemala a lo que veíamos bastante lejos, porque hay que ser sinceros. Para mí que hay que trabajar en lo físico. Kevin mencionaba algo muy cierto, de que nos comen en lo físico, porque estaríamos hablando ahorita que hubo un desastre si nos hubieran metido 3, 4 goles, pero no fue así. Es cierto que también las intervenciones del defensa, las intervenciones de nuestro portero, pues estuvieron a la orden del día, ¿verdad? Pero yo creo que sí nos acercamos bastante, y de aquí para cuando sean los partidos de eliminatoria, solamente de trabajar bien en lo físico para no padecer mucho en cuanto cuando perdemos una pelota, nos quedamos mal parados y nos cuesta llegar.
por la velocidad que tienen estos jugadores, ¿verdad? También hay que trabajar mucho en la precisión de los pases, porque Guatemala hoy le daba por dónde podían explotar ellos sus armas, ¿ya? Pero era por la imprecisión que tenían muchas veces. Aarón Herrera fue uno de ellos que perdió bastantes pelotas cuando él ya estaba en ataque y le costaba el retorno, y como Guatemala solamente estaba con un contención, le costaba también a Franco el poder hacer esas coberturas. Entonces yo creo de que Guatemala tiene que trabajar en esos aspectos, y en lo futbolístico seguir con el nivel que han estado mostrando, que para mí es bastante aceptable. Yo voy a coincidir con el Flaco en la parte física, que creo que fue lo más evidente, ¿verdad? Creo que Panamá, con una clara y muy superior posesión de la pelota, más le agregamos ese ingrediente de la parte física, creo que Panamá mostró su juego tal como lo esperábamos, Pedro. Sin embargo, sabe que la sensación que a mí me deja la selección no es del todo una molestia. Probablemente, claro, quisiéramos un resultado, por lo menos un empate, o pensamos siempre en una victoria. Sin embargo, destaco también la personalidad que tuvieron. Creo que siempre fue una selección que lo intentó, que trató de mantener el orden, que saben que es muy clave en este tipo de partidos. Sin embargo, sabemos que Panamá también basó su juego mucho por los costados, porque sabe los jugadores que tiene, los extremos, esos relevos que existen y esas transiciones entre su lateral con su extremo. Entonces, esas son cosas importantes. Hoy, obviamente, usted lo mencionaba en el inicio, con una línea de 5 en el fondo, que también Panamá sorprende, y obviamente la velocidad la saben apostar, manteniendo también un equilibrio importante en el mediocampo. Creo que también hay una brecha muy notoria, ¿verdad? No solamente la parte física, creo que también el recurso, aunque también entran Olger y Kimi, y creo que también por momentos en el partido hacen una diferencia que es importante. Creo que también hay una brecha para la selección, quizás en ese recambio, que probablemente es donde también Tena deja de tener un factor sorpresa. Tuvimos ese factor sorpresa en ese partido contra Jamaica, ese que le ganamos, que quizás no lo esperábamos, ¿verdad? Pero hoy no, porque supongo yo también que Panamá hizo la tarea y observó ese partido contra Jamaica y tenía también algo estratégico planificado por si Guatemala aparecía igual, que así terminó apareciendo, y seguramente también el técnico panameño, pues, o bueno, el que dirige a Panamá, porque no es de nacionalidad panameña, tuvo que haber estudiado también los cambios, y ya sabíamos todos cuáles iba a utilizar Tena. Entonces, creo que quizás ahí es la brecha, ¿verdad, Pedro? Ese recurso en donde todavía seguimos estando bastante limitados, y por completo comparto lo del Flaco. Hoy, para mí, más que todo, fue esa parte física para la selección nacional. Kevin, con lo que presentó Guatemala hoy en ese 11 utilizado por Tena, ¿crees que fue el correcto la manera en que juega? 4 en el fondo, un volante, una especie de 2 interiores, 2 extremos y el punta, ¿o crees que debió cambiar en ese lado táctico para enfrentar al equipo canalero? Yo creo que era el parado táctico correcto. Solo quiero atreverme a diferir un poquito con mis compañeros. Creo que en lo físico Guatemala lo corrió, metió, pero en la genética, en el ADN de los panameños nos pasan por alto, son superiores. Yo mencionaba con uno de nuestros productores, le decía, el caballo es rápido y hacía las coberturas bien, pero el Fulo, por ejemplo, el Fulo Martínez de Panamá, nosotros dábamos una zancada, ellos daban 2. Nosotros dábamos un paso, ellos nos superaban. El arranque de ellos, primera, segunda, tercera, y nosotros nos costaba. Pero es eso, yo creo que es por la genética del equipo panameño que por ahí nos pasa por encima en lo físico. Pero creo que Guatemala lo corrió, lo buscó. Sí estoy de acuerdo con el Flaco en que en recuperar el balón estamos bien, pero a la hora de entregarlo y a la hora del último pase nos hace falta. Yo sí pienso que Guatemala le hizo buen partido a Panamá, pero sí me sorprendió ver cómo los panameños siguen creciendo. No solo se quedaron ahí, sino siguen creciendo, y por eso nos pasan por alto. Fíjese que lo que menciona Kevin, Raúl, tiene mucho sentido, porque ya después de 14 partidos al hilo sin poder vencer a Panamá, hay algo más que lo futbolístico. Y creo que se va reflejando, porque, a ver, Guatemala le gana la última vez con aquella muy buena selección del Pescado, de los Ponciano, del Pando, de Mario Acevedo, de toda esa generación que intentó llegar a Alemania 2006. Que esa sí, aunque Panamá siempre físicamente han sido fuertes, los enfrentaste, Raúl,
Guatemala de alguna manera nivelaba y superaba por cuestiones técnicas específicas de generaciones como la de los 80s y esa que intentó llegar a Alemania 2006. Pero es que mejoraron también en lo técnico, Raúl. Y hoy, aunque el marcador fue de 1-0, era el momento para cambiar ese dato, esa historia, porque los verás nuevamente en la eliminatoria y tenés que dar al menos un aviso de que vas a competir por quedarte con ese primer lugar e intentar ganarlo para ir de forma directa al Mundial. Entiendo que no es la favorita, Guate, pero al menos mandar un mensaje. Hoy, en pasajes del juego, Panamá se apoderó del encuentro, Raúl.